les pido, por favor, que recibamos con un muy fuerte aplauso a Yannick. Bienvenido. Ok. Hola a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Debo admitir, estoy nervioso. Es primera vez que hago algo así en español para un grupo tan grande, entonces denme chance. Y bueno, sí, yo soy Yannick, el CEO y fundador de Develop Your Element. Y en Develop Your Element a lo que nos dedicamos es a desbloquear a cada uno de ustedes para que sean su mejor versión. También desbloquear a las personas a su alrededor, porque la mayoría de los conflictos, la mayoría del agotamiento, lo podemos evadir con teorías de personalidad. Pero nosotros manejamos teorías de personalidad de una forma muy diferente. ¿Cuántos de ustedes conocen Myers-Briggs, Enneagram, DISC, todos esos sistemas? Muy pocos, interesantemente. Bueno, en el mundo empresarial, en el mundo académico, a veces se habla de teorías de personalidad. Lo común es que te dan un test, una prueba, un cuestionario, y lo llenas y te dicen qué personalidad eres. Te dan un perfil. Nosotros no hacemos eso. Nosotros exploramos cómo, entrando en diferentes personalidades, entrando en diferentes niveles de estímulo, cómo el ambiente nos afecta. Este evento enorme, con miles de personas, más de 100,000 personas, puede ser sobreestímulo para personas introvertidas. Pero para personas extrovertidas, se pueden llenar de energía, estando aquí por toda esa energía, ese ambiente. Eso no quiere decir que tienes que ser una persona de cierta personalidad para disfrutar de todo. Todas las personalidades pueden ser exitosas y pueden disfrutar de cada tipo de ambiente. Pero tenemos que tener conciencia de cómo ese ambiente nos afecta. Entonces, hoy les voy a contar un poquito de una historia de cómo esto nació en mi empresa anterior y también les voy a compartir las herramientas de Develop Your Element, que es cómo nosotros manejamos el tema de personalidades. Entonces, me imagino que muchos de ustedes tienen proyectos. ¿Cuántos de ustedes son emprendedores o tienen una idea para emprender? Ok, la mayoría. Me imaginé en un evento como este. Entonces, me imagino que muchas veces le han dicho, échale ganas, piensa en grande, sí se puede, hay que hacer sacrificios para ser un emprendedor. Y nunca te des por vencido. Ok, para algunas personas esos consejos son buenos, pero tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de nuestra personalidad, nuestro proyecto, nuestra situación, necesitamos diferentes consejos. Para algunas personas, decir soñar en grande puede ser algo negativo. ¿Por qué? Han hecho estudios que muestran si tus visiones, tus planes son muy grandes y no tienes visiones a corto plazo y largo plazo, imaginemos que quieren ser millonarios. Dicen, yo voy a ser millonario. Me imagino que a la mayoría de ustedes les encantaría eso. Pero si ven en su cuenta de banco que todos los días no están más cerca de ser millonarios, ¿qué pasa? Se sienten como un fracaso. Entonces, por eso es importante que tenemos que dividir nuestras metas en metas de corto plazo y largo plazo. Así podemos celebrar esas metas, esos logros pequeños que nos llevan a ser millonario. Hay que celebrar los primeros 100 pesos, los primeros 1,000 pesos, los primeros 2,000 pesos. Hay que empezar con eso. No se pueden juzgar por no estar más cerca del millón. Entonces, echarle muchas ganas. Sí, hay que echarle ganas, pero también hay que saber cuándo desconectarnos y reflexionar y recargar nuestra batería. Hay ciertas cosas que pensamos que son una distracción, que realmente recargan nuestra batería y pueden ser algo muy positivo y ayudar a nuestra productividad, y de eso les voy a hablar. Hay que hacer sacrificios, sí, a veces sí, pero ¿cuántas veces nos sacrificamos a lo estúpido? ¿Cuántas veces nos sacrificamos cosas que realmente nos llenan de batería, nos llenan de vida, nos dan más capacidades si nos permitimos ciertas actividades? Para mí los videojuegos, por ejemplo, me llenan de batería. Eso no quiere decir que quieren estar 3 semanas solo jugando videojuegos y no avanzar. Eso quiere decir que hay algo en sus vidas que están evadiendo. Entonces eso no es lo que les recomiendo. Pero hay ciertas actividades que parecen ser una distracción que les pueden dar la energía para seguir adelante.
Entonces, ¿quién te dice cómo lograrlo? Bueno, yo he trabajado en reclutamiento, entrenamiento, en las oficinas principales de Best Buy en Canadá, ¿cómo se llama? He empezado varias empresas, varios proyectos. Los últimos 10 años he tenido empresas de páginas web, diseño web, de una plataforma, una red social. Desarrollé yo una red social para desarrollo personal y realmente yo recibí muchos consejos, pero muchos consejos no eran los que yo necesitaba escuchar. Y siguiendo esos consejos me agotaba más. ¿Quién te enseña cómo ser productivo sin desgastarte? Mi abuelo me dijo, primero ser, luego forma de ser. Entonces yo dije, yo me voy a matar trabajando como loco. Y ya en 10 años voy a tener la vida que quiero. No es el mejor concepto. Entonces tenemos que encontrar cómo podemos crear un negocio donde nos estamos recargando y tenemos la perseverancia para seguir adelante. ¿Quién te enseña cómo llenar tu batería para no rendirte justo antes del triunfo? Muchas veces estamos así de triunfar. Y yo les voy a decir una cosa. Ser emprendedor no siempre es fácil. Muchas veces dejamos que el miedo al rechazo nos paraliza. El síndrome de impostor. Yo cuando desarrollé esta técnica lo desarrollé para mi empresa, para mi empresa anterior. Y yo dije, no puedo compartir esto con el mundo porque yo no tengo un, diploma de una universidad de psicología, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo hablar de psicología? Entonces yo frené algo que ahora viajo por todo el mundo y tengo instructores. Hay instructores en Japón, en Brasil, en Canadá, en México, en varios países, en varios idiomas. Todos enseñando esta técnica que yo diseñé para mi empresa. Y yo no lo podía creer. Pero yo me paralicé por muchos años no compartiendo las cosas que yo había diseñado para uso interno. Pero ¿qué pasó? Yo vi los cambios en mi vida personal y mi vida profesional y entró una obligación de compartirlos. Y ya la meta se convirtió en algo más importante que mis miedos. Y como ya les mencioné, mi abuelo me dijo que tenía que trabajar muy duro y llegar a un punto donde puedo tener el estilo de vida que deseo. Yo trabajaba 20 o 22 horas al día, dormía 2 o 4 horas y no me iba a la cama porque me sentía culpable. Yo me quedaba en la silla de escritorio así en mi computadora. Yo encontré en mi empresa anterior, yo estaba trabajando con gente en Asia, en Japón, en Dinamarca, Canadá, diferentes horarios. Entonces yo encontré como 4 horas donde o todos estaban dormidos o no estaban en sus oficinas. Entonces esas 4 horas era donde yo podía dormir. No les recomiendo eso. ¿Estaba yo siendo productivo? ¿Trabajando tantas horas? No. Porque yo no tenía claridad mental. Había ciertas cosas que yo no podía hacer. Me sentaba enfrente de la computadora, estoy trabajando, no salía nada. No salía nada. Porque estaba tan agotado. Pero yo me sentía muy orgulloso. En esa época yo le decía a todos mis amigos, yo no duermo. Yo trabajo 20, 22 horas al día. Yo soy muy buen líder. Hago que mi equipo trabaje así también. No se los recomiendo. Yo tenía el enfoque. Yo tenía el entusiasmo. Yo seguía todas las guías. Yo realmente hacía todo lo que debería de hacer, según yo. Pero eliminé toda la diversión. Eliminé fiestas, relaciones románticas, videojuegos, todas las actividades que recargaban mi batería. Porque eran una distracción. Y como les dije, yo hice que mis socios trabajaran lo más posible. Yo les dije también, nada de videojuegos, nada de fiestas, nos vamos a matar por el próximo año, 2 años, y ya después de eso, vamos a revivir como reyes. El ánimo estaba por los suelos. Todos los días habían peleas, argumentos, discusiones, pero sin soluciones. Muchas distracciones, muchos conflictos y muy poca productividad.
¿Por qué? Porque teníamos nuestra batería interna drenada. Estábamos operando con 10-20% de batería. Y también, mis dos socios de mi empresa anterior eran personalidades totalmente contrastantes. Yo tenía un socio de Dinamarca, totalmente lógico, introvertido, estructurado, preciso, exacto, le gustaba comprobar, verificar, etc. Tenía un socio de Canadá. Mi socio de Canadá, muy simpático, muy divertido, muy juvenil, muy travieso, pero con 50,000 ideas cada segundo. Y la mayoría de esas ideas no eran muy buenas, porque personas extrovertidas piensan en voz alta, comparten todo lo que piensan. Pero personas introvertidas analizan, verifican, checan, y ya cuando llega a cierto nivel de confianza de que está perfecta la idea, ya lo comparten. Entonces mi socio, el introvertido, le entraba una ansiedad, un estrés cada vez que mi socio extrovertido compartía sus ideas. Era como, ¿cómo le vas a poner un mono en cada página, en la página web? ¿Estás loco? Y yo le tuve que explicar, personas introvertidas están tan comprometidas con sus ideas que no comparten ideas que no están listas. Pero personas extrovertidas, no. Y le dije, no te enfoques en criticar las ideas malas, enfócate en apoyar las ideas muy buenas. Porque había muchas buenas. Entonces, realmente mi equipo, mis socios, eran genios, eran increíbles. Cuando estaban con la batería llena, eran amables, había colaboración, había entusiasmo, productividad, todo fluía. Pero diseñamos nuestro estilo de trabajo y vida de una forma que nos drenó nuestra batería interna a todos. También, yo quería ser el próximo Bill Gates o Steve Jobs. Pero hay que entender que todos tenemos personalidades contrastantes, diferentes, únicos. Si yo trato de ser el próximo Steve Jobs, pierdo mi esencia. Opera fuera de mi personalidad biológica por demasiado tiempo y me desgasto. Y sí, al inicio yo leía cada libro, yo veía cada video de todo lo que hacían todas las empresas en Silicon Valley. Yo hasta le dije a mi equipo, vamos a comer ramen porque eso es lo que se come en Silicon Valley. Yo tenía el dinero para comer bien, pero yo dije, no, es que tenemos que ser como en Silicon Valley. No. Entonces, encuentran la forma que les funciona a ustedes. No saben cuántas veces hablo con personas que me dicen, no, es que para ser inversionista, para ser emprendedor, para ser buen líder, para hacer esto, hay que hacer esto. Hasta ven los ¿cómo se llama? Posts inspiradores en Instagram. Un buen hombre, un buen líder, una buena mujer, y generalizan. Realmente hay espacio para cada tipo de personalidad. Hay empresas súper locas, hay empresas súper serias, hay empresas muy emocionales, hay empresas de cada tipo de cosa. Es un mundo enorme, hay espacio para todos. No tienen que ser el próximo Steve Jobs o Bill Gates. Pueden aprender de ellos. Yo he aprendido de todos los grandes. He aprendido qué hacer, qué no hacer, qué me funciona a mí y qué no me funciona a mí. Y como les mencioné al inicio, teorías de personalidad pueden ser increíbles, pero también los pueden limitar. Yo he tenido clientes en varios países que me dicen, yo ya tomé el test de Enneagram o DISC o Myers-Briggs y me dio un perfil. Y algunos de ellos me dijeron, yo empecé a llorar cuando recibí mi perfil. Llevo años haciendo miles de capacitaciones y este perfil me dice que voy a tener estas debilidades por vida. Entonces, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, sí, teorías de personalidad a veces te pueden meter en una caja, a veces te pueden definir. Pero si lo haces de una forma diferente, eliminas ese problema. Entonces, es ver cómo usar teorías de personalidad sin encajonarte, sin limitarte, sin definirte, pero realmente crear una vida que te funcione a ti. Entonces, ¿qué hicimos en mi empresa anterior? Cuando vimos ese problema, no nos dimos por vencidos, decidimos, vamos a solucionar los problemas de comunicación, problemas de productividad y vamos a tener más armonía en la empresa. Entonces empezamos a estudiar cosas científicas, académicas, porque yo vi que en el mundo de capacitación, desarrollo personal, cuando se habla de teorías de personalidades,
mucho de lo que se habla es información antigua. Teorías de personalidad empezaron con Hipócrates en Grecia antigua. Relativamente más recientemente, Carl Jung sacó muchas cosas que hasta hoy en día se usan mucho. Pero en los últimos 10, 20, 30 años, ¿hemos visto actualizaciones en eso? En el mundo académico, sí. En el mundo de desarrollo personal y capacitación, no tanto. Entonces, cuando encontramos este profesor, es un profesor que ha estado en Cambridge, Oxford, Harvard, todos los mejores de Estados Unidos y Inglaterra. Y él es un psicólogo con especialización en personalidades. Y él está ahorita creando teorías nuevas, estudios nuevos. Y él es una persona que ganó el premio de mejor profesor 3 años consecutivos en Harvard. Harvard de todos lugares. Y es una persona introvertida, de lo más introvertido que existe. Él dice que fuera de su clase no puede ser extrovertido. Pero cuando algo le apasiona, con proyectos de pasión, sí tiene la batería para hacerlo. Lo puede hacer en la mañana fácilmente porque sabe que sus alumnos se van a quedar dormidos si él no se mueve y si no proyecta su voz y si no hace bromas. Entonces en la mañana es fácil, pero en la tarde es un poquito más complicado porque cuando él opera de forma extrovertida, es desgastante. ¿Qué pasa? Cuando salimos de nuestra zona de confort, nuestro corazón late más rápido, nuestros músculos se ponen más tensos, empezamos a sudar. Es estrés en el cuerpo. Entonces, él dice, yo lo puedo hacer en la mañana fácil, en la tarde no tanto. Pero ¿cómo soluciona eso? Él va, durante su hora de lunch, se va a caminar solito, se va a su oficina, se va al baño, se encierra y reduce estímulo por 1 hora y puede regresar y puede ser extrovertido de nuevo. Pero si tratamos de forzar cosas por nuestra sociedad, nuestra cultura, familia, las cosas pueden ser un poquito complicadas. Entonces no hay que forzar las cosas. Y él nos inspiró a hacer muchos cambios en nuestra empresa. Luego tomamos un paso más. Ok, a ver si algunas empresas toman estas cosas en consideración. Resulta que las empresas como Google, Facebook, etcétera, en sus campuses, en sus oficinas, ellos tienen cada tipo de estímulo para cada tipo de personalidad. Tienen cápsulas para personas introvertidas para desconectarse y reducir estímulo. Tienen videojuegos, tienen deportes, tienen bicicletas. Tienen cada tipo de estímulo. Y así todas las personalidades pueden ser exitosos en esa empresa. Y bueno, así es como nace Develop Your Element. Y como empecé a mencionar, hay lo que es nuestra personalidad biológica. Eso es lo que es más fácil, no es forzado. Las cosas fluyen cuando operamos de esa forma. Hay lo que es societal, nuestra cultura, familia, religión, cultura corporativa, amigos, nuestro ambiente, nos dan consejos, nos guían, a veces nos juzgan, a veces nos critican. Entonces nosotros nos vamos adaptando. A veces sí hay que adaptarnos. A veces hay que ser amables, flexibles, porque a veces siendo demasiado necio las cosas no fluyen. Otra cosa, cuando tenemos inseguridades, tenemos que tener cuidado de no perdernos. Cuando tenemos miedo al rechazo, síndrome de impostor, miedo a cualquier juicio, empezamos a operar de una forma que no es real, para que nos acepten. Y pensamos que estamos siendo respetuosos y generosos, pero no necesariamente, porque cuando nosotros estamos fuera de nuestra energía biológica, es mucho estrés. ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Nos desgastamos, nos agotamos, y cuando estamos agotados somos menos productivos, menos amables, menos generosos, más conflictivos, hay más drama, las cosas no fluyen. Proyecto de pasión. Como les dije, el profesor fuera de sus clases y conferencias, es introvertido total, pero le apasiona tanto compartir su conocimiento que en el escenario parece extrovertido. En nuestro equipo ahorita, no sé si ustedes sé que muchos solo han estado aquí hoy, pero en mi equipo, en el stand de allá arriba, tenemos muchos introvertidos, pero están operando como extrovertidos para este evento, porque les apasiona el proyecto.
Entonces, esta es nuestra escala de energía. Esta es la forma que nosotros organizamos las personalidades. Quiero comunicar que son una mezcla de todas las personalidades. Ya enfrente de ustedes tienen un papel que tiene todo esto para verlo un poquito más fácil y se lo pueden llevar a casa. Tenemos 2 personalidades extrovertidas, 2 ambivertidos y 2 introvertidos. Somos una mezcla de todos y a veces tenemos personalidades contrastantes dentro de nosotros mismos, donde tenemos periodos muy extrovertidos y periodos donde tenemos que reducir estímulo y desconectarnos y no queremos ni ver a nadie. Eso pasa para algunas personas. Otras personas tienen personalidades similares. Pero todos tienen de todos y pueden operar de todas estas personalidades. No se limitan a uno. Y la mayoría de las personas se identifican con 1, 2, a veces hasta 3. Entonces vamos a empezar con los extrovertidos. El eléctrico es el más juvenil, el más travieso, lleno de ideas, se mueven muy rápido, les cuesta trabajo estar sentados y quietos y necesitan estímulo constante, necesitan aventura constante. Para ellos diversión y aventura, no importa qué edad tienen, siempre van a buscar diversión y aventura. Después de un viaje súper largo, llegan a un lugar nuevo, lo primero que quieren hacer es explorar, no dormir. Me ha pasado viajar con muchos eléctricos y yo quiero dormir cuando llego. No, hay que ver cosas, hay que salir. Y dentro de 5 minutos ya es amigo con la persona que trabaja en la tiendita en la esquina, con las personas de front desk. Y de repente se conocen todas las vidas de todos. Hacen amigos así, cuando están regenerados. Fuego. Personas de fuego son personas también extrovertidas, pero muy enfocados. Es mi personalidad principal. Ya les dije cómo empecé mi empresa anterior, superfoco. Entonces son personas extrovertidas, pero en vez de tener miles de ideas, tienden a tener una idea y ser líderes naturales no quiere decir que siempre son buenos líderes. Cuando están regenerados con alta confianza, sí. Drenados, baja confianza, no. Porque sale una arrogancia falsa donde bajan a los demás y se suben a ellos mismos. Entonces, eso hay que entender. Todas estas características se pueden usar de forma positiva, construyendo puentes, o construyendo muros, o quemando puentes. Y nosotros tenemos que ver, la confianza de fuego puede inspirar y elevar a gente, o puede drenar a la gente. Ambivertidos. El acuático es el más romántico, sentimental, detallista. Otra vez, regenerados. Drenados, drama, manipulación emocional. Porque son personas muy emocionalmente expresivas. No quiere decir que son más emocionales, pero toman sus decisiones basadas en cómo se sienten. Se expresan con emociones y palabras de una forma, cuando están regenerados, muy bonito. Dan los mejores cumplidos. Escriben las mejores cartas. Son personas que realmente te hacen sentir especial porque te apoyan incondicionalmente si te aman. Las personas que aman hacen todo por ellos. Personas de tierra. Esa es mi personalidad secundaria. Personas de tierra se enfocan en cuidar a todos, que todos estén bien, que haya armonía en todos los espacios. Construyen nidos para las personas. Son las personas que entran a un espacio. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Te puedo dar una cobija? ¿Cómo está la temperatura? Es una energía como maternal en ese sentido. Son personas que realmente son sumamente generosas, les encanta apoyar a la gente, siempre y cuando reciben gratitud. Si les dicen no es suficiente, está mal lo que haces, pues no, les encanta dar porque para ellos es un regalo cuando alguien recibe su apoyo. No escuchar mi teléfono. Entonces, bueno, personas de tierra, cuando están regenerados, ¿qué pasa? Crean armonía en cada espacio, cada familia, cada trabajo. Pero drenados se paralizan. ¿Por qué? Quieren que todos estén felices. No pueden tomar una decisión si no todos están felices. Personas introvertidas. Aire. Personas de aire son personas que realmente observan, analizan todo. Están siempre viendo todo a su alrededor y es muy difícil desconectarse de su ambiente. Son mentes brillantes. Pero cuando hay eventos como este evento, puede ser una sobrecarga intensa. Porque están percibiendo, analizando, viendo todos y es como, me tengo que salir y retirar de aquí. Entonces es muy importante para personas de aire
cuando vienen eventos como estos, venir recargados, regenerándose antes y después del evento. Personas metálicas. Lógicos, estructurados, precisos, exactos. A veces parecen un poquito Spock de Star Trek o Sheldon Cooper de Big Bang Theory o Bones. Son ejemplos exagerados a veces, no todos son así, depende de nuestras mezclas, depende de varios factores. Pero sí, eso de que quieren decir las cosas de forma precisa, exacta, y dicen las cosas sin filtro, y a veces de forma cortante, eso es muy común con personas metálicas. Y solo déjame mencionar rápidamente, personas extrovertidas son personas que necesitan más estímulo social y más movimiento. Ambivertidas, estímulo medio, pero son flexibles. Introvertidos, estímulo bajo y bajo movimiento. No hay que confundir introversión con timidez. Timidez es miedo a los juicios. Yo como extrovertido, yo a veces soy muy tímido. Cuando entran los nervios. Cuando yo subí aquí, no salían las palabras los primeros 2 segundos. Yo cuando empecé a salir en citas románticas, al inicio, era como... Y en un antro, no, yo no podía ir a hablar con una chica, me paralizaba. Personas extrovertidas pueden ser tímidos, pueden tener sus inseguridades también, solo que a veces lo esconden mejor. Y introversión es necesidad de menos estímulo social. Entonces, no necesariamente una persona introvertida es tímida. Entonces, con esto nos ayudó a comunicarnos de forma más eficiente, más amable, y realmente las cosas empezaron a fluir. Y nuestra inteligencia emocional empezó a crecer. ¿Cuántos de ustedes saben qué es inteligencia emocional? Les recomiendo que estudien un poquito de inteligencia emocional. ¿Por qué? La inteligencia emocional influye mucho más en sus ganancias y su éxito que su IQ o sus capacidades. Si no saben comunicar sus capacidades, conectarse con gente, vender sus ideas, ser empático, tener colaboración, esas capacidades no sirven para nada. Un ejecutivo que desarrolle sus capacidades emocionales puede lograr una productividad hasta 127% mayor que uno que no los desarrolla. Inteligencia emocional es varios factores, se puede definir de varias formas, pero algunas cosas que hablamos cuando decimos inteligencia emocional, autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía, perseverancia y habilidades sociales. Son todas las cosas que nos permiten realmente conectarnos con el mundo, realmente llevar nuestros proyectos a cabo. Entonces, cuando descubrimos cómo recargar nuestras baterías internas, fue como, ¡wow! Una persona extrovertida puede salir a caminar, moverse, puede hacer actividades que son lo opuesto de lo que te dicen. ¿Qué te dicen cuando estás cansado? Vete a dormir, vete a acostar. Una persona extrovertida, sí, a veces tiene que dormir, claro, somos humanos, pero a veces salir a caminar, salir a un antro, salir a un bar, ver gente, estar con amigos, los recarga más. Entonces, lugares, actividades y tipos de estímulo que permiten a cada persona, dependiendo de su elemento, nosotros, los elementos son teorías de personalidad, o tipos de personalidad más bien, ¿cómo recargan su batería interna? Entonces, basado en mi personalidad, yo soy una persona más extrovertida, socializando, estando aquí, me estoy regenerando. Pero también depende de intereses personales. A mí me gustan los videojuegos. No todas las personas que tienen las mismas personalidades que yo les gustan los videojuegos. Entonces, es basado en tu personalidad, qué nivel de estímulo y basado en tus intereses. Entonces, movimiento externo, medio interno, ya les mencioné esto. Pero para regenerar, extrovertidos, sí, mucho más movimiento. Introvertidos, sí, es irse ir a leer un libro, ver Netflix, hacer algo reduciendo estímulo. Algunos de nuestros miembros de nuestro equipo, que son muy introvertidos, les decimos, cuando tienes que introvertir, solo nos dices, voy a introvertir. Se van al baño, se encierran, y es como... tenemos audífonos de cancelación de audio aquí para el equipo, porque sabemos que todo este ruido, todo este caos es sobreestímulo para personas introvertidas. Entonces, cuando tienen que introvertir, se ponen sus audífonos. Los ambivertidos son más flexibles. Se pueden regenerar en los dos lados. Hablamos de 3 diferentes tipos de regeneración. Regeneración pasiva,
Eso es realmente cómo diseñas tu ambiente o cómo tu ambiente te afecta. Este ambiente recarga a personas extrovertidas más que personas introvertidas. Nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras oficinas. ¿Cómo podemos organizarlo? ¿Qué colores? ¿Qué texturas? Personas extrovertidas quieren más colores. Personas más introvertidas, tal vez algo más minimalista. No siempre, porque depende de nuestros intereses, pero si nos permitimos diseñar nuestra recámara, nuestra oficina, nuestra casa, elegimos la colonia donde hay el estímulo ideal. Hay personas que van a estar más felices en la colonia Roma o la colonia Condesa porque hay más estímulo, más cosas, y hay personas que tal vez se quieren retirar un poco. Regeneración activa, eso es lo que activamente hacemos. Voy a correr, voy a ir a cocinar, voy a ir a jugar videojuegos, voy a ir a acostarme, algo que activamente hacemos. Es la forma más eficiente de regenerar. Pero no siempre tenemos el lujo de podernos escapar o poder cambiar el estímulo. Entonces, por eso queremos diversificar nuestro estímulo. Regeneración proactiva. Eso es hacer las cosas que ya estamos haciendo, pero de la forma que nos regenera más. Muchas veces hay estereotipos de cómo tienes que actuar en el mundo corporativo, en el mundo holístico, en el mundo de yoga o lo que sea. Y decimos, no, para operar o para ser un buen coach hay que ser fuego, o para ser un yogi hay que ser tierra, hay que ser seno. Algo. Y yo veo muchas personas trabajando de una forma que los desgasta y están contando los minutos para salir del trabajo. Y muchas veces les he recomendado, a ver, ¿y qué tal si te permites ser más tú en tu trabajo? Y muchas veces los juicios y el rechazo que recibimos, lo recibimos porque estamos drenados. Si nos regeneramos, si nos permitimos ser nosotros mismos, hasta con personalidades contrastantes, nos aceptan más. Este es el profesor que les mencioné antes. Para los que quieren aprender más de esto de forma más académica, les recomiendo este libro. Y él, como les mencioné al inicio, él puede ser extrovertido cuando está apasionado por algo. Y él dice, personas introvertidas, cuando les apasiona algo, pueden actuar como pseudo extrovertidos. Entonces, ¿cómo recargamos cada personalidad? Personalidades eléctricas, mucho movimiento, mucho estímulo, mucha diversión, cambios constantes, permítelos realmente tener mucho estímulo. ¿Y cómo sabes que están drenados? No pueden estar quietos, se empiezan a reír en funerales y lugares donde no se deben de reír, se distraen muy rápido, son más inquietos y saltan de idea a idea súper rápido. Entonces, se regeneran con alto estímulo, aventuras, mucho movimiento, bromas, ambiente dinámico, actividades nuevas, siempre cambiando, actividades emocionantes, adrenalina. Ellos responden muy bien a la dopamina. Personas extrovertidas no necesariamente tienen más dopamina, solo que responden mejor a la dopamina. Personas introvertidas, un poco de dopamina ayuda a soltarse un poquito, pero rebasa cierto punto y se apagan. Fuego. ¿Cómo sabemos si están drenados? Se ponen a la defensiva, demasiado agresivos o intensos, abruman a otros, toman demasiados atajos, quieren ser tan eficientes que toman atajos, a veces no muy buenos. Y buscan beneficios a corto plazo cuando están drenados. ¿Cómo los recargas? Bueno, alto estímulo, eficiencia, quieren ser eficientes. Cuando las cosas dejan de fluir, ahí se drena muy rápido. Muestras de apoyo. Si la gente le dice, confiamos en ti, te apoyamos. Yo ahorita que tengo un equipo de 10 personas aquí apoyándome, eso me recarga muchísimo. Desafíos, sí, los puedes retar también. Y todo que sea rápido, eficiente. Acuáticos. Bueno, cuando están drenados van a mostrar drama, manipulación emocional, se van a sentir abandonados, que no me quieren, no me ponen atención, van a reaccionar de forma muy emocional a las cosas y van a tener separaciones y reconciliaciones dramáticos. No sé si les ha tocado una relación con alguien que siempre es, ya no estamos juntos, ya sí, amor, te quiero tanto. Probablemente son acuáticos drenados. Entonces, ¿cómo los regeneras?
Estímulo medio. Les gusta estar así en un ambiente más casero, pero se adaptan mucho. Para ellos, lo más importante es pasar tiempo con las personas que aman y desarrollar relaciones cercanas, profundas. Siempre a profundizar eso. Y sentirse amados, expresar amor, arte también. Si no tienen esas relaciones románticas, familia, arte, poesía, tierra. Cuando están drenados se sienten no escuchados, se sienten ignorados, evitan confrontación, se paralizan y se pasan su tiempo ayudando y cuidando a todos y se pasan de tierra. Mi amiga Lina aquí inventó ese término y lo usamos muchísimo. Espacios regenerativos. Estímulo medio. Experiencias sensuales. No estoy hablando de sexo en este caso. Estoy hablando de todo tipo de sensualidad. Gratitud genuina y amabilidad. Actividades relajantes. Ellos sí se regeneran en un spa muy fácil. Cosas tradicionalmente relajantes funcionan muy bien con tierra. Reuniones íntimas con familia, etc. Confort y armonía. Todas las texturas suaves. Se construyen nidos. Nutrir a otros y ser nutridos y armonía, armonía, armonía. Aire. Se apagan, se desaparecen. Si un aire se drena, buscan el lugar donde hay más espacio, tal vez se encierran en el baño o salen del espacio. También vas a ver el lenguaje corporal. Se van a hacer como, ¿cómo les explico? Cuando están regenerados, hasta a veces ni pensamos que son introvertidos, porque son muy flexibles, pero cuando están drenados es como, no me toques, no te acerques, porque realmente cualquier estímulo es como demasiado. Y empiezan a pensar en cosas no tan bonitas. ¿Por qué? Son personas muy analíticas, piensan mucho, analizan mucho, pero cuando están drenados, se va a un lado más oscuro. Entonces, ¿cómo los regeneras? Bajo estímulo, bajo estímulo. Darle su espacio físico. No solo reducir volumen y dejar de hablar, darle espacio físico. Dale tiempo para reflexionar, pensar, leer un libro, tiempo a solas, soñar despierto, privacidad, respeta su privacidad, no se meten en sus cosas. Metálico. Cuando personas metálicas están drenadas, se vuelven más cortantes, les cuesta dificultad concentrarse, son más críticos y muy perfeccionistas. Regenerarlos. Silencio, paz. Sí se pueden regenerar con gente en su ambiente, pero se desconectan. Ellos sí se pueden desconectar más fácil. Precisión, poder predecir las cosas, saber, tener cierta orden, estructura. Eso los regenera mucho. Entonces, ¿quieres realmente recargar tu batería y quieres encontrar tus proyectos de pasión? Así puedes recargar tu batería a 100% y duplicar tu batería con proyectos de pasión y tener 200% de batería. Mi fallo más grande en mi empresa anterior fue lo que creó Develop Development. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces el fracaso nos puede inspirar a encontrar y crear algo mejor, algo diferente. Entonces, el fracaso no tiene que ser permanente. Yo soy todo un fracaso. Yo he fracasado más que he sido exitoso. Pero cada fracaso, en vez de darme por vencido, tomo un giro. Esto me funciona, esto no me funciona. Esto me funciona. Y ha sido como 10 años de giros. Entonces, reconoce tus errores, encuentra cómo componerlos, no le eches la culpa a otras personas, pero esté dispuesto a tomar un giro cuando las cosas no están funcionando y celebra los pequeños logros porque les van a dar la energía para llegar a los logros grandes. Regenérate activamente, proactivamente todo el tiempo. Y para ser una persona proactiva no hay una solución unitaria. Cada persona, cada personalidad, cada proyecto tiene necesidades diferentes para consejos, regeneración, ambiente, estímulo. Entonces, solo porque alguna capacitación le funciona a una persona, no quiere decir que funciona a los demás. Encuentra lo que te funciona a ti. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, esta plataforma. Gracias.